Hoy vamos hermanos, a tener una serie de predicaciones, hermanos, que el tema principal será las 5 solas. Esto con referencia, hermanos, a que el 31 de este mes de octubre se celebran 506 años de la Reforma Protestante. ¿Ok? Y ¿saben algo, hermanos? Hoy como cristianos nosotros tenemos una responsabilidad grande, la cual es hacer que la palabra de Dios permanezca como nuestra máxima autoridad. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos, que la palabra de Dios permanezca como nuestra máxima autoridad. Como algunos saben, hermanos, como ya lo comentamos, estamos cerca de celebrar el día de la Reforma Protestante. Y ese día, hermanos, cuando la Reforma se dio, fue el día 31 de octubre de 1517. Ahí un monje agustino llamado Martín Lutero fue a la catedral de Wittenberg en Alemania y clavó sus 95 tesis. Y en esas 95 tesis Lutero analizaba el perdón de pecados frente a las indulgencias. Y un hombre romano, hermanos, fue a la casa de Lutero, se paró fuera de la casa de Lutero y empezó a decir que tú con tu ofrenda podías tener el perdón de pecados, e incluso tú podías sacar las almas que sufrían en el purgatorio si tú ofrendabas. Y además de eso, tú podías pagar su pena hasta, escucha, 1.902.202 años con 270 días. Si tú pagabas tu ofrenda, tú podías pagar esa condena. Lutero, por supuesto, que escuchaba todas estas barbaridades en cada momento. Y el Papa León X pues mandó a que todos sus emisarios dijeran estas barbaridades, porque él estaba recaudando fondos para terminar la Catedral de San Pedro, que es el Vaticano el día de hoy. Para este momento, hermanos, en que Lutero estaba escuchando todo esto, Lutero ya empezaba a tener una lucha interna con él mismo. ¿Por qué? Porque él empezaba a ver a Dios como un juez, pero no un juez benevolente, como lo marcan las Escrituras. Lutero veía a Dios como un juez condenador, un juez que condenaba a las personas. Obviamente, hermanos, Lutero tenía una lucha en su cabeza muy grande, porque él no podía imaginar a un juez condenador. Y en una ocasión alguien le preguntó a Lutero: Lutero, ¿tú amas a Dios? Y Lutero contestó: ¿amar a Dios? A veces yo lo odio. Y esa fue la respuesta de Lutero, por la lucha interna que él tenía. Lutero, hermanos, se sentía perseguido por Dios. Lutero sentía que la mano de Dios estaba sobre él por obvias razones, hermanos. Las palabras de Lutero, podemos entender que en su corazón no había paz. No había paz. No había paz para su alma. Él no tenía tranquilidad. Y uno de sus supervisores de Lutero le encargó a otro monje que le enseñara a Lutero, porque veía que Lutero estaba muy presionado, y le dijo: enséñale a Lutero. Y Lutero empezó a aprender, hermanos. Empezó a aprender de las Escrituras. Y para el año de 1513 al 1516, en ese entonces Lutero empezó a adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. Y Lutero, como era un hombre muy estudiado, él ya empezaba a enseñar los Salmos, Gálatas, Romanos y Hebreos para esa época. Y aquí, hermanos, Lutero empezó a entender las Escrituras. Aquí Lutero se empezó a empapar de las Escrituras y empezó a ver qué es lo que realmente quería Dios.
Y cuando llegamos a 1519, hermanos, Lutero sabía perfectamente cuál era el carácter moral de Dios. Lutero sabía perfectamente la santidad de Dios. Y sabía perfectamente que esa santidad la necesitábamos para entrar al reino de los cielos, ya que esa santidad se la daba Dios al creyente por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo le imputaba su justicia, le imputaba su santidad, y después nos perdonaban de nuestros pecados, y así nosotros confiábamos en su gracia por medio de la fe y éramos salvos. Eso ya lo entendía Lutero. Y Lutero sabía que no necesitábamos la ayuda de ninguna obra humana para entrar al reino de los cielos. Y Lutero lo sabía. La iglesia, hermanos, romana católica, desde ese entonces hasta el día de hoy, ellos sostienen que la salvación es una combinación entre la gracia de Dios con las buenas obras de los hombres. Eso es lo que enseña la iglesia católica de hoy en día. Roma, hermanos, no defiende esta idea que él tiene con bases bíblicas. Roma dice, tú te puedes salvar por Cristo, pero también te puedes salvar con tus obras. Cristo más obras. Y tú le dices a una iglesia católica, demuéstramelo. No te lo pueden demostrar con términos bíblicos, porque ellos no tienen un fundamento en la Biblia. Y hasta hoy no lo pueden defender. No lo defendieron en 1517 con Lutero. Hasta el día de hoy, 2023, no lo defienden, porque no tienen una postura bíblica sólida. Ellos defienden su punto en base a sus tradiciones, en base a sus creencias humanas. Y es por eso, hermanos, que nosotros los creyentes en Cristo, nosotros tenemos que levantarnos contra todo y decir, sola Escritura, sola Escritura. Ella es la máxima autoridad para regular la vida del creyente. Sola la Escritura, nada más. Hoy quiero, hermanos, concentrarme en este primer punto. Solo Escritura, solo Escritura. Ese es el principio más grande que nosotros como cristianos tenemos. Solo la Escritura. Pasó el tiempo con Lutero, hermanos, y en el año de 1521, Lutero fue presentado frente a un concilio para que él se retractara de todas sus ideas, de todos sus libros que había escrito. Y Lutero se presentó en el concilio contra la iglesia de Roma. Pero en ese concilio, hermanos, estaban cardenales, estaban príncipes, también se encontraba allí el rey Carlos V, el del chocolate, ese es el rey que estaba, el rey Carlos V, ahí estaba ese rey. Había, por supuesto, grandes teólogos. Estaban, hermanos, los más grandes religiosos de la época, ahí estaban. La élite religiosa de la época, ahí estaba frente a Lutero, porque quería que se retratara de sus cosas que contradecían a la iglesia de Roma. Y por supuesto, hermanos, Lutero sabía con quién se iba a enfrentar. Y Lutero dijo estas palabras, escuchen: aunque los demonios que están ahí sean tantos como las tejas de los tejados de todas las casas de Worms, yo voy a Worms. Worms era el lugar donde lo habían citado para presentarse a retractarse de todos sus escritos. Y Lutero compareció, hermanos, ese día porque él tenía algo muy en claro. Lutero sabía, hermanos, que si el evangelio es negociable, entonces la fe cristiana es enterrada para siempre. Él lo sabía. Él por eso se presentó. No quería pagar el precio, no quería arriesgarse, y Lutero dijo: voy y me voy a presentar delante de este gran concilio. Él no quería negociar el evangelio. Él no quería él no quería negociar el principio de sola Escritura, porque él entendía que la Escritura era la máxima autoridad. Pero ¿saben algo, hermanos? La presión que tenía Lutero en ese momento era tan grande era la presión de Lutero, que la noche anterior, antes de comparecer,
Lutero oró a Dios y dijo, escucha la oración de Lutero, ve qué tan presionado estaba Lutero. Y Lutero dijo, escucha, esta es la oración que él hizo una noche antes. Oh Dios, qué terrible es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme y cuán pequeña es mi fe en ti. Oh, la debilidad de la carne y el poder de Satanás. Si debo depender de cualquier fuerza de este mundo, todo ha terminado. La campana de la muerte ya ha sonado y la sentencia ya ha salido. Oh Dios, oh Dios, oh tu Dios mío, ayúdame contra la sabiduría de este mundo. Haz esto, te ruego. Deberías hacer esto con tu propio poder. La obra no es mía, sino tuya. No tengo ningún negocio aquí. No tengo nada de qué lidiar con esto. Sino tuya, Padre, es esto. Grandes hombres del mundo, con mucho gusto, pasarían mis días de felicidad y de paz. Pero la causa es tuya. Eres justo y eterno, oh Dios. Ayúdame. Oh Dios inmutable, no me apoyo en el hombre porque todo es vano. Cualquier cosa que procede de él fracasará. Dios mío, no me oyes. No estás viendo. No, tú no me puedes morir. Me elegiste para este trabajo, yo lo sé. No me abandones, amado Hijo de Jesucristo, mi escudo, mi defensa y mi fortaleza. Amén. Nota la intensidad de la oración de Lutero. Él estaba sufriendo. Él pedía la ayuda de Dios. Al otro día, hermanos, Lutero se presentó contra todos estos hombres para dar la respuesta sin que, por supuesto, esta respuesta que solicitaban estos hombres le dijeron a Lutero esa vez: Lutero, nosotros necesitamos saber si tú te vas a retractar o no te vas a retractar. Pero le dijeron, pero sin cuernos, o sea, sin rodeos. Nomás dinos si sí o si no, sin cuernos. Y estando enfrente de todos ellos, Lutero dijo estas palabras al siguiente día. Escucha: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está más claro que el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar, porque no es justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Y esas fueron las palabras de Martín Lutero. Pero nota, hermanos, que aquí el énfasis de Lutero fue: a menos que yo esté convencido por el testimonio de las Escrituras. Eso es importante. Porque muchas corrientes, hermano, muchas enseñanzas, muchas ideas no están fundadas en el testimonio de las Escrituras. Lutero, hermano, sabía que ninguna idea se puede comparar con lo que Dios ha dicho. Ninguna idea, ninguna palabra, ningún pensamiento se puede comparar con lo que Dios dice. Y aquí, hermanos, en esto nace el principio de sola Escritura. Esta fue la base de la Reforma Protestante. Sola Escritura. No importa nada. Lo único que importa que es la palabra de Dios. Ahora, Lutero y los reformadores, ninguno de ellos enseñaron que la Biblia era la única autoridad. Ellos no enseñaron que la Biblia era la única autoridad. Ellos enseñaron que la Biblia era la máxima autoridad. No la única, la máxima autoridad. Ahí está la diferencia, hermanos. Porque como la Biblia es la máxima autoridad que procede de Dios, entonces es inerrante, infalible, autoritativa y suficiente. Eso es la Escritura.
Si recuerdas la historia bíblica, hermanos, los fariseos hicieron lo mismo que estos hombres en Roma. Ellos torcieron la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ellos forzaron la palabra de Dios, y nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que denunció muchas veces sus herejías, así como lo hizo Lutero. Y vean lo que dice Marcos 7:13, hermanos. Marcos 7, capítulo 13, el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 13. Marcos 7, 13. Vean lo que dice Marcos 7, 13. Así eran los fariseos, escucha. Invalidando la palabra de Dios, escucha, con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Los fariseos, hermanos, invalidaban la palabra de Dios. ¿Contra qué? Contra las tradiciones. Con las tradiciones. Los fariseos veían las tradiciones a la par de la palabra de Dios. Hasta el punto, hermanos, que esto es hasta el día de hoy. Ahora las tradiciones están ya no a la par de la Biblia. Hoy en día las tradiciones están en donde? Arriba de la palabra de Dios, porque han quedado invalidadas. Hoy en día ¿se favorece la palabra de Dios? No. Hoy en día se favorece la opinión del hombre. Lo que tú pienses, eso está bien. Lo que tú creas, eso está bien. Lo que tú digas, si así te lo enseñaron, si así es la tradición, está bien. Y la palabra de Dios, abajo, minimizada, quitada. Hermanos, ciertamente hoy en día hay hombres que realmente enseñaron la palabra de Dios. Hay pastores que realmente se esforzaron y se esfuerzan hasta el día de hoy para enseñar las Escrituras. Hay buenos pastores, hay buenos maestros. Pero todos ellos, y nosotros por supuesto, debemos sujetarnos a la revelación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia de Cristo sea edificada, para que la iglesia de Cristo crezca en santificación, como Cristo quiere que sea su iglesia. Cuando nosotros hablamos de sola escritura, nosotros, hermanos, nos referimos que la escritura, escucha, es la norma que norma. Eso es sola escritura, la norma que norma. O sea, la escritura forma todos los pensamientos, todas las ideas, todos los motivos. La escritura forma todo. Por eso se le conoce a la escritura como la norma que norma. Es una gran verdad, hermanos. Nosotros tenemos que estar sujetos a las escrituras y únicamente a las escrituras. Y esto, hermanos, simplemente fue una introducción para que tú veas de dónde salió el principio de sola escritura. Desde los reformadores. Ellos lo defendieron como dicen coloquialmente, a capa y espada, porque entendían que la Biblia es la máxima autoridad de las Escrituras. Y ahora vamos a analizar pasajes bíblicos que nos ayudan a centrarnos en sola escritura. Así que acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, vean lo que dice. 2 de Timoteo 3, 16. Por supuesto, hermanos, que en la historia de Lutero hay más puntos que no tocamos por cuestiones de tiempo, pero ya después en su casa, si no han estudiado acerca de la Reforma Protestante con Lutero, los invitamos a que estudien y van a aprender mucho ahí. Así que acompáñame a 2 de Timoteo 3, 16, un pasaje conocido por todos nosotros. 2 de Timoteo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Detengámonos ahí tantito, hermanos.
Nota que Pablo dice que toda la Escritura, toda, no solo el Antiguo Testamento, no solo el Nuevo Testamento, sino que toda Escritura es inspirada por Dios. Esta palabra de inspirada, hermanos, es muy importante, porque esta palabra inspirada se traduce como exhalada. Inhalar, exhalar. Así se traduce inspirada, como exhalada. O sea, esto quiere decir, hermanos, que toda la Escritura ha salido de Dios. Cuando tú piensas en esto, hermanos, realmente es algo grandioso. Cuando tú piensas que toda la palabra que tenemos es salido de Dios, entonces todo esto, hermanos, que salió, tiene el carácter de donde viene. ¿No es cierto? Porque ha salido de un ser, que este ser es Dios mismo. ¿No es cierto? Entonces todo lo que salió de este ser lleva impregnado su mismo carácter. Y una de las características de esa fuente que es Dios es que la Biblia es inerrante. No se equivoca. Es infalible. No hay error en sí misma. Que es autoritativa y que es suficiente. Y por supuesto, la máxima autoridad. La Escritura es todo eso. ¿Por qué? Porque así es la fuente. ¿Se dan cuenta? Así es Dios mismo. Vean lo que dice el Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Y esto es igual asombroso, hermano. Vean lo que dice el salmista. Salmo 119, 160. Salmo 119, 160, ya la tenemos. Dice así las Escrituras: la suma de su palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Nota estas grandes verdades, hermano. Y nota algo sorprendente. Aquí el salmista no tiene la misma revelación que nosotros tenemos. Aquí el salmista tiene menos revelación de la que nosotros tenemos. Pero aún así él dice que la suma de su palabra, la suma, o sea, toda la palabra, no solo una parte, sino toda, la suma de ella es que es verdad. Es verdad. O sea, esto quiere decir que la suma de su palabra, toda la palabra de Dios es congruente. Es congruente en sí misma. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay contradicciones porque es verdad, es congruente. La suma de todo el cuerpo de la Biblia es verdad. Es verdad. ¿Te das cuenta? A este principio, hermanos, la iglesia tiene que regresar. Todos nosotros tenemos que regresar a este principio. La palabra de Dios no puede mentir. La palabra de Dios no puede estar equivocada. La palabra de Dios no puede guiarte al error porque ella es la verdad. Y no solo una porción, sino la suma de todo es verdad. ¿Y por qué podemos decir que la palabra de Dios es verdad? Porque Dios la exhaló. Porque Dios la exhaló. Porque lleva la esencia de Dios. Y Dios es verdad. Y por eso nosotros la ponemos por encima de toda autoridad. ¿No es cierto? Por eso nosotros la ponemos por encima de toda opinión, de todo consejo, de todo concilio de hombre. Porque es la máxima autoridad, porque salió de Dios mismo. Dios la exhaló y lleva la esencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es sorprendente, hermano. No estamos hablando de cualquier libro. Estamos hablando realmente de la palabra de Dios, porque toda es verdad. No hay error, no hay contradicción. Si estas escrituras, hermanos, salieron de dentro de Dios, entonces quitar algo de ellas es un asunto muy serio. Es un asunto muy serio. Agregar o quitar algo de toda la palabra de Dios, escucha, es una violación
en contra de la integridad de Dios. Así de serio es esto, hermanos. Es una real rebelión en contra de Dios. Contradecir la palabra de Dios es una rebelión en contra de Dios, porque tú estás contradiciendo su carácter. Tú estás contradiciendo a Dios mismo. Y las Escrituras lo expresan perfectamente. Acompáñame a Apocalipsis 22, 18. Vean lo que dice Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Vean lo que dice Apocalipsis 22, 18. Dice así, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Escucha: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Escucha: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, escucha, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vean cómo la Biblia cierra con palabras fuertes, ¿no es cierto? Y con una condenación enorme para todos aquellos que decidan añadir o quitar la palabra de Dios. Esto es algo serio. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener las Escrituras como la máxima autoridad y no tomarlas a la ligera. Porque cada vez que tú abres la Biblia, hermanos, tú estás 100% encontrándote con lo que es Dios, con la esencia de Dios mismo. Y un autor, era un gran hermano llamado A.W. Tozer. Él escribió estas palabras, escucha: nunca debemos evitar a Dios. Cada palabra ha salido de la boca de Dios. Eso es cierto. Nosotros, ¿quiénes somos para evitar a Dios? Nosotros, ¿quiénes somos para contradecir a Dios mismo? Nosotros, ¿quiénes somos para moverle ahí como si nosotros supiéramos todas las cosas? Hermano, cada vez que abrimos las Escrituras y las malinterpretamos, atentamos contra el carácter de Dios. Y es una rebelión en contra de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es serio, hermanos. Por esta razón, nosotros, hermanos, creemos en la inspiración de Dios. Dios inspiró las Escrituras. No solo en términos verbales, sino también en términos plenarios. Él inspiró las Escrituras en su totalidad, en su plenitud. Nosotros no debemos de hablar de sola Escritura. Nosotros debemos de hablar de toda Escritura. Porque cada palabra, cada punto, cada coma, todo es revelación divina. Y todo ha salido de la boca de Dios. Todo procede de Dios mismo. Hermanos, nosotros debemos de tomar realmente las Escrituras con seriedad. Y nosotros no debemos de tomar las Escrituras como si fueran un buffet. ¿Qué pasa en un buffet? Hoy me gusta la carne, pero se me antojó aquí un poco de lechuguita. Pero al final voy a echar mi postre. No, hermanos, las Escrituras no es un buffet. Las Escrituras no fueron para que tú te sirvas como tú quieres servirte. No. La Escritura fue dada, escucha, como una sola dieta. Una sola dieta, un solo platillo. Y por supuesto, todo este platillo se necesita digerir, se necesita meditar en él. Pero hay una sola esencia, no como tú quieras. Porque todo esto fue salido de Dios y Dios le dio un propósito y debemos de amoldarnos a ese propósito. ¿Se dan cuenta? Las Escrituras, hermanos, realmente por desgracia han sido distorsionadas desde el Génesis, desde el principio de la creación. Las Escrituras han sido distorsionadas. ¿Y sabes algo? Si pensamos nosotros en Pablo, en el apóstol, Pablo narra y él dice que él subió al tercer cielo. ¿Han leído 2 Corintios? Él dice que subió al tercer cielo. Entonces,
Pablo vio muchas cosas. Y Pablo también escribe muchas cosas que a lo mejor vio. Y sus enseñanzas eran tan buenas, hermanos, que Pedro dice, yo no entiendo. Yo no entiendo lo que Pablo dice. Y lo escribe, vean lo que dice 2 de Pedro 3:16. Acompáñame a 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vean lo que dice. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice así Pedro, 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, o sea, casi en todas las epístolas de Pablo, escucha, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Se dan cuenta? Pedro está diciendo, algunas epístolas de Pablo son difíciles de entender y los indoctos e inconstantes las tuercen. Ahora, alguien puede decir, es que son difíciles de entender, por eso las tuercen. No, hermanos, no es así. Ellos, estos indoctos, estos inconstantes, tuercen la palabra a propósito. Porque no solamente tuercen las difíciles de entender de Pablo, también tuercen, vean, continúa diciendo ahí el texto, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces no solo tuercen las de Pablo, también tuercen todas las demás a propósito. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, esta es la lucha que tenía Martín Lutero en la Reforma. Porque cuando tú estudiabas la salvación en las Escrituras, tú veías que el tema de la salvación es muy claro. El tema de la salvación se expone claramente. Pero eso no quiere decir que toda la Escritura sea fácil de entender, porque es cierto, hay partes de las Escrituras que son difíciles de entender, ¿no es cierto? Pero la salvación es fácil. Eso es fácil de entender. Tú eres un ser pecador, eres enemigo de Dios y necesitas arrepentirte, creer en Cristo para ser salvo. Es fácil de entender, ¿no es cierto? Pero hay cosas que son difíciles de entender. Y Pedro decía, aquí hay un problema. Es difícil de entender la palabra de Dios. Pero tengan cuidado, porque hay hombres que son indoctos, que son inconstantes, y ellos tuercen todo. No solamente lo difícil, sino toda la demás escritura la tuercen. Y eso es una realidad, hermanos. Esa es una realidad. Un predicador llamado Martin Lloyd-Jones se dijo estas palabras, escuchan. Él dice, sin duda alguna, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de las Escrituras. Eso es cierto, hermanos. Esta es una verdad muy grande. Si la Biblia no es tu mayor autoridad, vas a terminar mal. Si la Biblia no es tu mayor autoridad, entonces por eso tienes los problemas que tienes. Por eso tienes problemas en tu casa, por eso tienes problemas en tu matrimonio, por eso tienes problemas, porque las Escrituras no es tu mayor autoridad, porque tú vas a hacer a un lado a Cristo, así como los testigos de Jehová, o así como los mormones. Ellos dejan a un lado a Cristo. A ellos no les importa Cristo, Él es un maestro más, un ángel más, y Cristo está a un lado, ¿no es cierto? Si tú no ves a las Escrituras como tu máxima autoridad, también puedes terminar como la Iglesia Romana Católica. Cristo más algo, ¿no es cierto? Cristo más tus obras, Cristo más la Virgen, Cristo más la tradición. Si tú no pones a las Escrituras como tu máxima autoridad, también vas a terminar como aquellos hombres que dicen que Cristo ofrece la salvación de maneras muy misteriosas y que tienes que meditar y llegar a altos niveles para alcanzar esa salvación. Lo que enseñan
los seguidores de Mahoma o los budistas de la India. Vas a desviarte del verdadero mensaje de Cristo si no pones a las Escrituras como tu mayor autoridad. Pero Pedro, hermanos, y Pablo, por supuesto, sabían esta gran realidad. Sabían que las Escrituras estaban por encima de todo. Vean lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ahí está segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vean lo que dice las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice así: entendiendo primero esto, escucha, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nota que la Biblia no se interpreta de forma individual. La Biblia no se interpreta de forma privada, personal. No se puede. Es imposible. Porque las Escrituras son su propia interpretación. Esa es la realidad, hermanos. Esto es lo que enseñaban los reformadores. Las Escrituras se interpretan con las Escrituras. En aquellos años, hermanos, las Escrituras realmente significaban lo que la Iglesia romana quería que se significara. Porque las Escrituras estaban cautivadas por la Iglesia católica. Y nadie podía estudiar las Escrituras. Todo estaba en latín, todo se enseñaba en latín, y la gente no hablaba latín. Entonces las Escrituras estaban cautivadas. Y la Iglesia romana enseñaba lo que quería enseñar delante de las Escrituras. Los reformadores dijeron: no, eso no puede pasar. La Escritura se interpreta a sí misma. No con una interpretación humana, sino a sí misma, con la misma interpretación de Dios. Y la implicación de esto, hermanos, es que los pasajes más oscuros que nosotros vemos en la Biblia, o sea, los pasajes que no podemos entender, los tenemos que interpretar a la luz de los pasajes claros, a la luz de los pasajes que sí podemos entender. Y ahí es cuando nosotros encontramos una correcta interpretación de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque ciertamente Pedro no mentía cuando dijo: es que Pablo habla de cosas muy difíciles de entender, y eso es cierto. Pero también en otro lado de la Escritura hay cosas fáciles que podemos agarrar e interpretar eso oscuro con esa luz, y vamos a tener la correcta interpretación de las Escrituras. Un principio muy básico, hermanos, es que el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Esa es una realidad muy grande, porque muchos desechan el Antiguo Testamento. Es que está muy difícil, es que son historias, es que son cosas que no comprendemos. No te hagas bolas. Simplemente interpreta el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estos dos libros, hermanos, se complementan del uno al otro. Estos dos libros tienen un mismo sentir. Estos dos libros tienen un mismo mensaje, ¿no es cierto? Y ahí podemos encontrar la verdadera interpretación. Y es sencillo, hermano, realmente no es la gran ciencia, como muchos dicen. Porque tú, cuando lees el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se dice que se sacrificaba un cordero, ¿no es cierto? Y tú dices: se sacrificó un cordero. Caramba, esto no lo puedo entender. ¿Por qué sacrificaban un cordero? ¿Para qué se sacrificaba? Y tú no te inventas algo para saber qué quiere decir ese cordero, ¿sí? No. Tú agarras y vas a las mismas Escrituras y vas al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento te dice que ese cordero era una sombra y figura de aquel que iba a venir. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo. Entonces tú ya sabes que el cordero del Antiguo Testamento es una figura del Mesías para quitar el pecado del mundo. Y ahí está tu interpretación. No necesitas más, ¿se da cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. Pero también, hermanos, las Escrituras
nos interpretan a nosotros, no nosotros a ellas. Las Escrituras nos interpretan a nosotros. ¿Tú sabías que el concepto de que las Escrituras se interpretan con las Escrituras, tú sabías que ese no es un concepto de los reformadores? Ese concepto no lo inventó los reformadores. ¿Tú sabes quién inventó ese concepto de que las Escrituras interpretan a las Escrituras? Lo inventó un hombre, un obispo llamado Agustín de Hipona. Él lo inventó, él lo enseñó. Y Agustín de Hipona, hermanos, es hasta el día de hoy uno de los más grandes maestros de la Iglesia Católica. Allí por el año 300, 400 después de Cristo nació Agustín de Hipona. Y él sabía perfectamente que las Escrituras interpretan a las Escrituras. Ellos mismos lo sacaron, los mismos católicos sacaron esta gran idea, este concepto muy verdadero. Pero es una realidad. Tú no puedes tomar las Escrituras y decir, yo tengo mi propia interpretación. Y de ese lado está un hermano y dice, pues yo tengo mi propia interpretación. Y de este lado tienes a un hermano que dice, wow, qué sorprendente, la interpretación de la Biblia es variada. Y qué grande es Dios. No, eso no puede aplicar. Si una porción de la Escritura significa una cosa para alguien y otra cosa para otro, hay dos opciones. Una, o uno está bien y el otro está mal, o dos, los dos están mal. Así de sencillo, hermanos, ¿no es cierto? Hermanos, la Escritura tiene un solo significado. La Escritura no tiene muchas interpretaciones, porque el Espíritu Santo quiso comunicar una sola idea a la audiencia original, y esa sola idea a la audiencia original es la que realmente significa. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es investigar qué fue lo que el Espíritu Santo quiso decir cuando lo dijo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Nuestro trabajo no es sacar una nueva interpretación, porque la interpretación ya está dada. Nuestro trabajo simplemente es investigar para saber qué es lo que Dios quiso decir en ese momento. Ese es nuestro trabajo. Ahora, la Escritura sí tiene muchas aplicaciones, porque cada vida es distinta, cada aplicación es distinta para cada quien, ¿no es cierto? Pero una sola interpretación, un solo significado. Vean, ahí mismo, versículo 21, ¿qué dice Pedro? Ahí mismo, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Se dan cuenta? La profecía no fue traída por voluntad humana. Esto quiere decir, hermanos, que ningún ser humano, en todos los tiempos, en todas las épocas, ningún ser humano se acercó a Dios y le dijo, ven, quiero conocer a Dios. Ninguno lo hizo. Nadie pidió la dirección de Dios, nadie pidió el consejo de Dios. El hombre no buscó a Dios para preguntarle, Dios, ¿qué quieres que haga? El hombre no es el autor de la Biblia. Esto no fue por voluntad humana. Continúa el texto diciendo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escucha, Dios tuvo el deseo de ser conocido. No salió de ningún hombre, sino salió de Dios mismo. Dios tuvo el deseo y Él decidió en su interior, por amor al hombre, por misericordia, por gracia, Él decidió mostrarse al hombre perverso, al hombre pecador. Solo piensa en esto, hermanos. Dios, por su amor, por su misericordia, por su gracia, por su compasión, Él decidió mostrar sus anhelos, sus deseos, sus pensamientos, sus intenciones. Porque todo esto está plasmado en las Escrituras. Porque las Escrituras nos muestran el carácter de Dios. Las Escrituras nos muestran los anhelos, los deseos, las intenciones de Dios, ¿no es cierto?
Y ahí está Dios mismo. Lo triste, hermanos, es que la iglesia, sabiendo que este libro procede de Dios, lo triste es que la iglesia no quiere leer a Dios, no quiere escuchar a Dios, no quiere estar con Dios. San Agustín dijo, cuando la Biblia habla, Dios habla. Esa es una realidad. Como dice un pastor, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Esa es una realidad, hermanos. Ahí está la Biblia. Dios está para ti, pero el hombre no quiere. Tu pecado no quiere buscar a Dios. Tu pecado no quiere conocer a Dios. Tu pecado no quiere involucrarse con Dios. Y por lógica, hermanos, si la Escritura fue dada por Dios, entonces la Escritura está por encima del hombre, ¿no es cierto? Esta es una realidad. La Escritura está por encima de todo. Por eso dice ahí, vean, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Los santos hombres de Dios hablaron. Esto, hermanos, quiere decir que Pedro no dijo, a ver qué se me ocurre ahorita. A ver qué voy a escribir ahorita, ya llevo un capítulo y le voy a avanzar a ver qué digo, ¿no es cierto? Y ahí tienes a Pedro pensando y meditando toda la noche a ver qué iba a escribir. Pasa la noche y dice, ya tengo mi conclusión sabia, humana, ya sé que voy a escribir. No fue así, hermanos. No fue así. Dice que los santos hombres de Dios, Dios los envió, Dios los inspiró, Dios les dio. Y eso también lo sabía Pedro. Y miren cómo pasaron las cosas. Segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17. Vean lo que dice aquí Pablo en Segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 17. Escucha. Dice así Pablo: pues no somos como muchos que medran, o sea, que comercian falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí está. Así pasaba. Aquí, hermanos, Pablo está diciendo que cuando él estaba empezando a escribir, cuando él estaba empezando a registrar estas palabras, Pablo lo hizo con toda la convicción que hablaba de parte de Dios y delante de Dios. O sea, Dios era su testigo. Dios era el testigo por el cual Pablo escribía. Dios era, por así decirlo, hermanos, Dios era el que examinaba lo que Pablo estaba escribiendo. Dios era el juez de lo que Pablo estaba escribiendo. Y todos los autores de la Biblia, por supuesto. Vean cómo sucedieron las cosas. Dicen que ellos con sinceridad, ellos fueron de parte de Dios y delante de Dios. Y así estamos todos nosotros. Todos nosotros, hermanos, cada vez que enseñamos la palabra de Dios, somos enviados por Dios, pero estamos delante de Dios. Él es nuestro juez, Él nos examina. Nosotros no decimos nada de nuestros pensamientos. Nosotros decimos lo que Dios quiere que digamos, porque simplemente somos instrumentos de Dios, ¿no es cierto? Eso es estar delante de Dios, ser instrumento de Dios, que Dios sea tu testigo. Y hay una realidad muy grande, hermanos. Estos hombres santos arriesgaron su vida para escribir de alguien que ellos entendían que ese alguien era Dios. Y arriesgaron su vida. ¿Por qué? Porque ellos creían que el mensaje que recibieron era de parte de Dios y lo contaban delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Así es como Dios inspiró a estos hombres, así es como Dios usó a estos hombres. Hermanos, esta palabra no es poca cosa. La Biblia no es poca cosa. La Biblia, hermanos, representa la esencia misma de Dios. Vean lo que dice el Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2.
Salmo 138, versículo 2. Dice así, un salmo de David, Salmo 138, versículo 2. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Escucha, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esto es muy importante, hermanos. Dice aquí el salmista que Dios engrandeció su nombre y su palabra sobre todas las cosas, ¿no es cierto? O sea, el salmista está diciendo que el nombre de Dios está a la par de su palabra, ¿no es cierto? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en el contexto hebreo, hermanos, el nombre de una persona representaba la esencia de esa persona. Por eso ustedes en la Biblia ven que Dios le cambia el nombre a todos. Ahora, en lugar de Abraham, Abraham, ¿no? Y él cambia muchos nombres. ¿Por qué? Porque en su cultura, hermanos, el nombre representa la esencia de la persona. Hoy en día nosotros hemos perdido eso, ¿no es cierto? Que se llame Goku. Ahí el que te guste a ti, tú se lo pones. Antes no era así. Antes tú querías que tu hijo fuera de una forma, pues le ponías el nombre que significara eso. Por eso recuerdan, y Dios mismo lo hizo consigo mismo. ¿Recuerdan a Moisés cuando subió al monte que estaba ahí con sus ovejas y se le apareció Dios en la zarza? ¿Recuerdan? Y ahí es cuando Dios le dice: tú tienes que ir y liberar a mi pueblo de Egipto. ¿Y qué le dice Moisés? Pues yo voy, pero ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te presento? Porque el nombre que yo les diga a ellos, entonces ellos van a sacar unas conclusiones de quién eres tú. Por eso se le preguntó Moisés: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te presento? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Diles que yo soy. Yo soy. El yo soy, el gran yo soy. Te mira. ¿Cómo que yo soy? Sí. Yo no necesito nada de nadie, ni nada de nada. Yo soy el que está sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Su nombre representaba su esencia. Su nombre representaba quién era Dios. Eso pasaba aquí, hermanos. Por eso aquí David, en este salmo, el salmista pone el nombre de Dios junto a la palabra de Dios. Porque su palabra, hermanos, muestra la esencia de Dios, muestra quién es Dios. ¿Se dan cuenta? La palabra no está por encima de Dios, porque la palabra tiene la misma esencia de Dios. Es algo sorprendente, hermanos. Esto realmente es algo glorioso. Por eso decimos que cuestionar las Escrituras es cuestionar a Dios mismo. Estos hombres santos, hermanos, que fueron inspirados, entendieron que ellos simplemente eran la herramienta que Dios usó. Y así nosotros. Lo repetimos, por eso nosotros hablamos de parte de Dios y delante de Dios, porque somos la herramienta. No somos nada más que la simple herramienta. Por eso las Escrituras, hermanos, siempre cuando lees la Biblia, ¿qué lees? Así dice el Señor. Así dice Jehová, ¿no es cierto? Tú no oyes a Daniel, a Isaías, a Amos diciendo: así digo yo. No. Ellos dicen: así dice el Señor. Porque ellos sabían que la profecía la decía Dios. Y ellos sabían que esa profecía que decían hoy tenía que cuadrar con la profecía futura, porque ellos sabían que al final Dios todo lo cuadraba, porque Dios es perfecto. Y por eso ellos decían: así dice Jehová, porque todo viene de parte del Dios soberano, del Dios que conoce todas las cosas, del Dios inmutable, del Dios santo, del Dios perfecto, y todos sus atributos, toda su esencia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa el día de hoy, hermanos? Hoy escuchas muchas herejías. Tuve un sueño, tuve una visión, Dios me habló, Dios me dijo.
tuve una revelación de Dios. ¿Sabes algo? Esto no es nuevo. Esto ya pasaba en el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Jeremías 23, 25. Acompáñame a Jeremías 23, 25. Jeremías capítulo 23, versículo 25. ¿Ya lo tenemos? Jeremías 23, 25. Vean lo que dice el profeta Jeremías. Dice así la palabra del Señor: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Escucha, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se volvieron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y escucha, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Esto es cierto. El Señor simplemente dice: el que tenga un sueño, que lo cuente. Pero el que tiene mi palabra, que es verdadera, cuente mi palabra verdadera, porque este es el grano. Lo demás es pura paja. Eso es una realidad, hermanos. ¿Quién produce el fruto? ¿El grano o la paja? El grano. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que realmente vale la pena escuchar? ¿Los sueños, las visiones de los hombres o la palabra de Dios? Ahí está. Eso es lo que dice el Señor. Si aquellos falsos profetas quieren decir que sueñen, pues que sueñen. Pero si tú escuchas la palabra de Dios, pon atención a ella, porque yo estoy hablando y mi palabra es verdadera, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Pero por desgracia las escrituras han sido distorsionadas. Satanás empezó con eso desde la creación, ¿no es cierto? Los que se consideran hoy profetas, apóstoles, ellos tienen la verdad distorsionada. Ellos no tienen el concepto de sola escritura. A ellos no les importa la escritura. Al contrario, ¿no es cierto, hermanos? Ellos prefieren una Biblia incompleta para que con sus sueños y con sus visiones puedan completarla, ¿no es cierto? Eso es lo que ellos quieren. Ellos nunca defienden la suficiencia de las escrituras. Ellos nunca defienden la inspiración de las escrituras. Y el pueblo de Dios se va detrás de ellos. Y el pueblo de Dios los sigue como ovejas, como niños. Y el pueblo de Dios se niega a ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, hermanos, predican lo que hay en el corazón del hombre, ¿no es cierto? Para de sufrir, proclama, recíbelo, sé próspero. Pues, ¿quién no quiere eso? Todos. Por eso la iglesia va atrás de ellos, tras estos falsos hombres, porque ellos, en lugar de escuchar la profecía del Señor, ellos escuchan la falsa profecía, estos falsos sueños, y se dejan enamorar por estos falsos sueños. Hermanos, nosotros tenemos que defender la sola escritura. Nosotros tenemos que destruir todos estos falsos movimientos que se han levantado en nuestra época. Porque si nosotros dejamos a un lado la escritura, nosotros invalidamos la opinión de Dios. Y eso no podemos permitirlo, hermanos. Como lo comentamos en un inicio, este 31 de octubre se van a cumplir 506 años de la Reforma. Y no fue este único punto el que se proclamó y el que se proclama y tratamos de proclamarlo nosotros en las 5 solas, hermanos. Porque estas 5 solas tienen vigencia ayer, hoy y siempre. Sola escritura, la máxima autoridad. Sola fe, la salvación es por la fe. Sola gracia, la salvación es por la gracia de Dios. Solo Cristo, la salvación es por medio de Cristo. Y solo a Dios la gloria.
la salvación es para la gloria de Dios. Y estas son doctrinas claves, hermanos. Doctrinas que necesitamos aprenderlas, atesorarlas en nuestros corazones. Pero el pueblo del Antiguo Testamento se desviaba, ¿no es cierto? Y el pueblo se sigue desviando. Y vean lo que escribió Isaías 8:20. Y ya vamos a ir acabando. Isaías 8:20, vean lo que dice. Isaías 8, versículo 20. Dice así, Isaías 8:20. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Quieres la verdad? Regresa a las Escrituras. La Biblia de la Nueva Traducción Viviente la traduce de esta manera, escucha, y es más clara la idea. Dice así la Nueva Traducción Viviente: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Los que buscan la verdad de las Escrituras están en luz. Los que no, están en oscuridad, están en pecado. No hay luz en ellos porque la hacen a un lado. En la Edad Media, hermanos, en siglo XV y siglo XVI, la oscuridad estaba inundando a todos, a todos. Por eso los reformadores dijeron: después de la oscuridad, la luz. Porque es una gran verdad. Ellos buscaban la libertad de las Escrituras. Ellos buscaban que las Escrituras volvieran a resplandecer. Por desgracia, hoy estamos retrocediendo. Después de la luz, oscuridad. Esa es una realidad, hermanos. Hoy en día se está perdiendo la esencia de la palabra de Dios. La luz brilla durante todos estos años, pero la oscuridad, la sombra ya nos está alcanzando. El pecado ya nos está alcanzando. Las falsas enseñanzas ya nos están alcanzando. Y estamos poniendo por encima la tradición, la opinión del hombre, las ideas del hombre. Y ya todo es relativo y lo que tú piensas está bien. Y la luz se está apagando. Y está pasando como dijo el Señor Jesucristo. Yo te lo leo aquí en Mateo. El Señor Jesucristo dijo: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esto es una realidad, hermano. Si la luz que hay en ti, si la palabra de Dios que hay en ti está distorsionada, en lugar de luz será oscuridad. ¿Cuán grande oscuridad será? Dice el Señor. Esa es una realidad. Un pastor dijo: es mejor que seas un ateo a un cristiano distorsionado. Esa es una realidad. Alguien puede decir: ¿pero cómo? Eso es verdad. Porque un ateo, ¿qué dice? Un ateo dice: yo no creo en las Escrituras, yo no creo en nada de lo que dice la Biblia, porque nunca las he estudiado. Pero si las estudio, a lo mejor creo, ¿no es cierto? Eso puede decir un ateo. Pero el cristiano, entre comillas, que está en oscuridad, el cristiano que tiene la palabra de Dios distorsionada, el que va a decir: yo no voy a buscar la verdad, porque yo sé que tengo la verdad. Aunque él tenga una verdad distorsionada, él se va a centrar en su verdad y no va a salir de esa falsa idea, ¿no es cierto? Hermanos, él está en completa oscuridad, él está en completo error. La verdad de Dios la tiene distorsionada. Y esa luz es más oscuridad que luz. Esa es una realidad, hermanos, y eso es lo que está pasando el día de hoy. En la historia, hermanos, de nuestro mundo hubo un concilio llamado el Concilio de Trento. ¿Cuál es el Concilio de Trento? El Concilio de Trento lo hicieron los romanos católicos para contrarrestar la reforma protestante de Martín Lutero y de otros reformadores. Y allí en la iglesia romana, hermanos, en su catecismo, en el punto 95, dicen estas palabras. Y estas palabras, hermanos, en el catecismo, punto 95, si lo quieren buscar en internet,
Búsquenlo y son vigentes hasta el día de hoy. La iglesia romana dice esto, escucha. La santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede sustituir sino a los otros. Los tres, cada uno, según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Fíjense. Eso lo creen hasta el día de hoy. Ellos están diciendo que las escrituras, la tradición y los magisterios están en la misma autoridad. La misma autoridad divina. ¿Sabes algo, hermanos? En algún sentido esto está pasando en las iglesias cristianas evangélicas. Porque si entendemos que las escrituras es la palabra de Dios, pero aceptamos por un lado las falsas enseñanzas, las falsas interpretaciones de los falsos maestros, estamos poniendo por encima o por la par la idea de un hombre con la idea de Dios. ¿No es cierto? Y esto está pasando el día de hoy. Nos parecemos al concilio de Trento. La palabra de Dios y la idea de los hombres es igual. Por desgracia, hermanos, esto sí pasa en muchas iglesias. Pero hay una verdad, hermanos, que se encuentra en 1 de Pedro 1:24. 1 de Pedro 1:24. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:24. 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 24, dice así: porque toda carne es comida de hierba. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se seca. Pero escucha, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es una gran verdad. Su palabra es eterna, jamás acabará, jamás cambiará. Aunque unos traten de ponerle las ideas y sus convicciones, la palabra verdadera de Dios siempre estará ahí. Porque no puede caer, porque es como una roca firme la palabra de Dios. Esta es una gran verdad, hermanos. Y aquí debemos de estar nosotros firmes. Y nuestro simiente debe de estar aquí en la palabra verdadera de Dios, en la que permanece para siempre. Para acabar, hermanos, sola escritura significa que la palabra de Dios es la única fuente inspirada por Dios y dada por Dios a los hombres. Eso es sola escritura. Por lo tanto, hermanos, teniendo este concepto, la palabra de Dios es inerrante, infalible. O sea, no tiene errores y no se equivoca. Es autoritativa.